Hola, muy buenas tardes amigos de Eventos Pachuca. Estoy con un actor, productor y se los quiero presentar por si no lo conocen. Él es Fernando Memije. Muchísimo gusto, Fernando. Hola, ¿cómo estás, Misael? Pues aquí andamos en la charla, muy a gusto, muy bonito. ¿Cómo estás tú? Ay, sí. Muy bien, muy bien. Hay que darle para allá porque la entrevistaba. Aquí, donde tú quieras. De todas maneras, mira, te van a ver todos, así que cuéntame un poco de ti. La verdad es que nosotros sí sabemos un poquito, pero pues la gente quisiera saber quién es Fernando Memije. Bueno, pues soy un ser humano mexicano, ¿no? Pues que empezar desde ahí. Sí. Soy un ser humano mexicano que vive, que nació en la Ciudad de México y radica en la Ciudad de México y me dedico a actuar. Me gano la vida actuando, contando historias, muchas de comedia, otras un poco más densas, más dramáticas, pero justo a mí lo que me gusta mucho es contar historias a través de los personajes. Bueno, yo recuerdo haberte visto en una serie de comedia que es Madre, Solo Hay Dos. Madre, Solo Hay Dos. Cuéntame cómo es trabajar con Ludwika Paleta y con Paulina Goto. Bueno, pues muy lindo, la verdad es muy padre trabajar con las dos. De pronto hay gente que no sé por qué cree o sospecha o que Ludwika o es de alguna manera difícil o así, para nada. Ludwika y Paulina son compañeras muy profesionales que llegan con el texto aprendido, que te hacen el trabajo también fácil, te dan réplica, ¿no? Entonces eso hace que la escena tenga tridimensionalidad. Yo hacía justamente de padre de Paulina Rubio, padre putativo, no padre adoptivo, ¿no? de Paulina Otto, y sí logramos generar una relación de padre e hija, y eso se logra gracias a que las dos personas queremos hacerlo, ¿no? Entonces, pues no tengo nada malo que decir ni de Ludwika ni de Paulina, al contrario, gracias por su generosidad, por su humildad, gracias a ellas que de pronto me arroparon también para poder construir a Anwar, a ese personaje un poco atolondrado en el amor con Tere, ¿no? El personaje de Liz Gallardo. Entonces, nada, con Ludwika particularmente, donde más pude convivir con ella fue en Valle de Bravo, que fue donde se grabó el capítulo 7 de la primera temporada, y fue antes de la pandemia, ¿no? Sí. Ya después vino el desastre pandémico, nos quedamos a la mitad de la primera temporada y meses después pudimos lograr concluirla, y siempre muy bien, siempre en pro de contar la historia de la mejor manera. Y si no la han visto, se la recomiendo, se van a reír mucho. Está en Netflix. Exactamente, en Netflix. Y hablando un poco acerca de la comedia, ¿cómo es que tú te acercas a ella? ¿O ella se acerca a ti? Pues se fue dando, o sea, yo estudié teatro y lo que más me empezó a llamar la atención y lo que más empecé a hacer es teatro en verso, a Lope de Vega, Calderón de la Barca, a Cervantes, a Sor Juana, y empecé a hacer teatro de comedia, por así decirlo, para jóvenes audiencias, ¿no? Para las infancias. Tomé clases de clown, no me considero clown ni mucho menos, pero podía poner en práctica lo que estudié 2 años de clown, particularmente dentro de la carrera, y empecé a hacer comedia para jóvenes audiencias en vivo en el teatro, ¿no? De pronto empecé a hacer audiovisual, pero empecé a hacer thrillers, dramas, telenovelas, ¿no? Más no programas de comedia como Backdoor, eso fue después. Creo que Backdoor fue una gran plataforma donde me di a conocer, pero la gente cree que ahí, pum, por arte de magia salí, ¿no? Pues este año cumplo 20 años de actor, ¿no? Muchísimas felicidades. Muchas gracias, ahorita me cantan los mañanitos. Estas son las mañanitas. No, entonces justamente sabría hacer comedia en vivo, porque hay una curva de la risa, y porque hay una comunión y una conversación sin palabras, si tú quieres, con el público. Pero cuando empiezo a hacer comedia ante una cámara, como en el caso de Backdoor,
que era así de, y bueno, yo aquí cómo me comunico con la gente. Claro. Entonces, por fortuna, éramos 15 actores y actrices en ese programa, que muchos ya nos conocíamos y ya habíamos trabajado juntos incluso. Yo no conocía, por ejemplo, a Gio Romo o a Miguel Burra, pero con Memo Villegas, pues es de mi misma escuela, es una generación abajo de mí. Vero Bravo ya habíamos trabajado juntos, ya habíamos hecho de pareja en una obra de teatro. Entonces, ya de pronto ya conocía a muchas personas, con Big Dan, con Daniel Jalad, ya había hecho teatro en 2014. Entonces, de pronto pues llegué a trabajar con mi familia, con la gente que ya conocía, ¿no? Entonces, había esta hambre de dar un buen producto. Y entonces, desde que nos estaban maquillando, desde que nos estábamos poniendo el vestuario, ya estábamos ensayando el texto, imponiendo el texto. Y si aquí yo hago una pausa, va, y entonces yo te digo esto, y te quedas suspendido, ¿no? De pronto, sí, entonces yo te hago, no sé, entonces empezábamos como a organizar entre nosotros, a intercambiar esas ideas, ¿no? Ajá. Entonces cuando entrábamos al set con el director, le dábamos nuestra propuesta, y pues ya nada más ajustaba ciertas cositas, pero ya traíamos muy domado el texto. Por lo tanto, el ritmo de la escena y el ritmo natural de la comedia se daba gracias a que ya había mucho dominio del texto. No había titubeos ni nada de eso, entonces pues podía surgir la comedia de manera mucho más orgánica ante la cámara. Y también dependemos mucho de la edición, de la postproducción. Aunque tú actúes muy bien, puede haber una terrible edición, o al revés, puede ser el peor actor, que la edición diga, esto es digno de un Oscar. Sí. Y gracias al editor, ¿no? Entonces, sí, de pronto también teníamos un muy buen editor de comedia que respetaba las pausas, las suspensiones, los silencios, que son muy importantes para este tipo de comedia, que es comedia de situación, ¿no? Que no es... No, o sea, estamos hablando en serio. ¿Cómo? ¿No? O sea, esas pausitas donde los personajes no entienden, donde se empiezan a quebrar, así de, no estoy entendiendo qué está sucediendo en la realidad. Esas pausas son importantes en la comedia. Claro. Pero es como, la comedia es música, y la música, si no tiene silencio, si no tiene pausas, pues solo es ruido desacomodado. Está acomodado gracias a los silencios, ¿no? A las pausas. Entonces, la comedia es igual. Y el editor, pues eso, organizaba muy bien los cortes, de tal suerte que se respetaban los silencios. Entonces, gracias a eso caía muy bien el remate de la comedia. Y así es como logré aprender a hacer comedia. Y después de Backdoor, pues he hecho muchas series y muchas películas de comedia. Pero pues ya traía yo esta escuela, entonces me es más fácil ahora actuar en una película como Es por su bien, donde justamente pues hago, pues no es precisamente, ay, qué gracioso, pero sí es una película de comedia, con tintes de comedia ligera, de situación, y que funciona lo que hacemos, pero porque ya venimos de esta escuelota que es Backdoor, ¿no? ¿Y cómo llegas a Backdoor? De casting, como cualquier actor en cualquier proyecto, en la mayoría de los casos. Hay un proyecto, se convoca a casting, uno va y castea, hace una escena o 2 o 3 o 4, las que sean, y te eligen o no te eligen. Y así es como yo llegué a Backdoor. Yo hice en 6 meses 4 castings y finalmente me quedé. Fue un proceso muy largo, el proceso del casting. No solo conmigo, sino con todo el mundo. Castearon como 700 personas y nos quedamos 15. O sea, es una cosa impresionante. Sí. Todo el mundo casteó para ese programa. Yo me encontré colegas de muchos años que nos conocimos en telenovelas del 2010, que hacíamos en Argos, o gente de pronto de Telemundo que había hecho Falsa Identidad, así de, ahora estás acá casteando para Comedy, porque ni siquiera tenía nombre, era el proyecto de comedia de Comedy Central. Eso era. De hecho, hasta que entramos cuando entramos al aire en Comedy Central, una semana antes es como cuando le pusieron Backdoor, no sabían cómo ponerle, porque la traducción de Porta dos Fundos, que son los fundadores de la marca, por así decirlo, que son brasileños, pues en la traducción pues no quedaba como muy cómodo el nombre, ¿no? Como que querían dar el doble sentido como de la puerta de atrás, esos Porta dos Fundos, pero pues nosotros la puerta del fondo pues no nos dice nada, ¿no? Entonces Backdoor, que es como algo muy concreto, muy directo, muy corto,
y pues, se vuelve como bastante viral también en esos sketches en español, sobre todo en YouTube, y particularmente el sketch de Harina, ¿no? El que justamente hace Memo y Vero Bravo. Creo que esa parte ha sido muy exitosa, también como Madre Solo Hay Dos, pero cuéntanos ahora un poco acerca de tus nuevos proyectos, la historia de Juana. ¿De qué trata? ¿Cómo entras ahí? ¿Cómo entro a la historia de Juana? Por casting. Es que uno tiene que hacer castings, es muy raro el proyecto que te llaman directo. Sí he tenido la oportunidad de estar en proyectos donde me invitan, de una película, creo que es en Netflix, que se llama Viaje Todo Robado, que me invitó el director, me habló, ya había trabajado con él en El Candidato Rayo hace ya muchos años, en el 2012, y de pronto me habla en el principios del 2022. Oye, voy a hacer una película, te quiero para tal personaje. ¿Quieres, te interesa? Órale, sí, claro, ¿no? Pero ahí sí fue directo. En otro cortometraje igual, pero casi siempre el pan nuestro de cada día es ganarnos el trabajo a través de un casting, y la historia de Juana pues no fue la excepción. Hice el casting del Padre José, y justamente ya una vez que me quedo, que me eligen y que llego a las juntas de preproducción, de ensayos, el director Rolando Campo justamente me dice: lo que nos gustó de tu casting es esta cosa ligera que le diste al texto. Y dice: justo no queremos un clérigo duro, elevado, celestial, que solo es tocado por Dios, ¿no? O sea, sí da guía espiritual a los personajes adultos, pero dice, ahora sí que a lo que realmente se dedica el Padre José es ser director de un orfanato. Entonces, pues es maestro, es pedagogo, es amigo de un grupo de niños, ¿no? En situación de orfandad. Entonces, me acordé de la película de Cantinflas, del Padrecito. Dije, oye, pues Cantinflas, claro, sí la conozco, porque Rolando, el director, es colombiano. Entonces, sí la conozco. Le digo, pues justamente creo que ese personaje pues rompe con la ortodoxia de lo que es ser un sacerdote, ¿no? Y entonces creo que podemos romper ese molde e irnos un poco más hacia allá, a que es como, pues eso, el tío juguetón que busca entre las familias adineradas de la historia de Juana, a poder acomodar a esos niños y encontrarles hogar, ¿no? Y justamente hicimos a este padre así, ligero, sin afán ni de cantinflear, ni de imitar a Cantinflas, ni mucho menos, pero sí sirvió como de inspiración, como hacia dónde podría ir tonalmente el Padre José, ¿no? Entonces justo eso es el Padre José es un personaje que pertenece a un universo de un pedacito de sociedad que se nos olvida, que son estos niños y niñas que no tienen familia, por la situación que sea, ¿no? Entonces, de pronto, recordarnos a través de esta telenovela que existen estas infancias sin hogar, pues como sociedad debemos de poner cartas en el asunto, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Y ya para ir finalizando, cuéntanos de tu próximo proyecto, Es por su bien. Es por su bien, bueno, es una película que ya se estrenó hace 3 semanas por ViX, y es la historia de 3 mamás que se juntan pues angustiadas de que a las 3 se les están saliendo los hijos del corral, ¿no? Y no saben qué hacer, cómo reaccionar. Pues de pronto tratan como pues de boicotear la vida de los hijos, y es algo normal, ¿no? Natural. De pronto los padres pues no saben ser papás, van improvisando y descubriendo día a día con los trotes de los hijos cómo reaccionar, qué decisiones tomar. Entonces creo que es una historia que sí habla como de las peripecias de una madre con sus hijos, pero en realidad habla de cómo los hijos vamos aprendiendo a ser hijos y cómo relacionarnos con los papás, y también cómo los papás y las mamás, sobre todo en este caso, que es Kate del Castillo, Consuelo Duval, Mónica Huarte, pues son personajes que son mamás que están aprendiendo a ser mamás, descubren cómo ser mamás, y a partir del error dicen, yo estaba equivocada, ¿no? Y es algo natural. Yo lo veía con mi mamá, así de pronto veía a mi mamá decir, yo estaba equivocada y tú estabas bien, o
no te di la oportunidad de que solito te tropezaras, ¿no? Pues nada, es una historia de comedia de situación, una comedia familiar, pero sí, yo creo que justamente el mensaje es ese: cómo aprender a ser mamás, cómo aprender a ser papás, y como hijos, cómo aprender a ser hijos. De pronto les reclamamos cosas absurdas a los papás: es que por tu culpa, o por ti yo soy así. No, soy así porque yo así lo decidí, ¿no? Hay que responsabilizarse de nuestras propias acciones, ¿no? De nuestro carácter y de cómo nos comportamos en sociedad y en familia y como individuos, claro, ¿no? Y no cargarle todo a los papás. Cuando de pronto crecemos y ya no somos esos niños y los papás ya no son responsables de nosotros. ¿No? Y además, cuando sucede eso, nuestros papás ya están grandes, ya no son adolescentes tampoco que tienen toda la fortaleza, ya quieren vivir su vida, ya se entregaron a nosotros, ¿no? En los primeros 20 años de nuestras vidas, ¿no? Hasta que salimos muchas veces de las carreras o de la escuela, hasta donde hayamos querido estudiar, y ahora les toca a ellos ya vivir su vida, ya hay que dejarlos, y de pronto tenemos 45 años y estamos ahí: mamá, sírveme de comer, porque no, hay que dejarlo ser, ¿no? Llega esa etapa de madurez. Exactamente, y eso, hay que permitirnos madurar y aprender a madurar. Son situaciones de la vida real. Exacto. Es una representación de ello que ustedes lo tratan de hacer a estilo comedia. Sí, totalmente. Ok, pues yo te agradezco mucho el tiempo que diste a Eventos Pachuca, esta charla tan amena que tengo contigo, y muchísimo gusto, suerte en tus futuros proyectos. Muchísimas gracias. Y espero que vayan a ver Es por su bien en VIX. Y la historia de Juana por las estrellas, 9:30 de la noche de lunes a viernes, no se la pueden perder. Lo pueden encontrar en redes, en Instagram, como @memigef de Fernando, porque soy Fernando Memige. Muchísimas gracias, Fer. Super. Y nos vemos en la próxima. Esperemos que haya próxima muy pronto. Claro que sí, aquí estamos para servirte. Hasta luego. Hasta luego, gracias.